que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro, con la grande multitud, claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado al humilde corazón. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Oh, qué lindo es Jesús, que en su amor y en su misericordia, cuando usted se encuentre en la situación que sea, usted clama, no con los labios, sino de corazón. Y aquel que no desprecia un corazón contrito y humillado le ayudará. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Lo escuchó Jesús en el momento en que Bartimeo clamó a Jesús, óigame, y pidió que Jesús tuviera misericordia de él. Automáticamente Jesús lo escuchó la voz de Bartimeo. La Biblia narra de este personaje que se encontraba mendigando, sentado en el camino, y que era ciego. Tenía una ceguera física que no le permitía ver, pero más sin embargo, así como dice la Escritura, que en el cuerpo hay miembros que son del cuerpo que tienen diferentes funciones, y entre lo que Bartimeo no podía ver físicamente, sí podía escuchar. Y a través del escuchar, que dice la Escritura, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Bartimeo escuchó ese nombre que venía por el camino de Jesús, rápido se le activó la fe, rápido pudo ver lo que no veía por sus ojos, lo pudo ver de manera espiritual. Y cuando él sabía que Jesús pasaba por ahí, él sabía que él era el único que podía tener la alternativa para su problema, quien se encontraba mendigando. Quizá Bartimeo mendigaba porque tenía una necesidad, la cual la Biblia nos relata, pero podamos decir que quizá mendigaba porque tenía una necesidad de pagar la renta, porque tenía una necesidad de pagar la luz, porque tenía una necesidad quizá de un vicio de alcohol o de heroína o de cocaína que tuviera Bartimeo, y necesitaba mendigar para poder sufragar el gasto de lo que él consumía. Pero dice
y revela la Escritura que cuando estaba mendigando sentado en el camino al escuchar que venía Jesús, óigame, quizás Bartimeo, cansado de vivir la vida que estaba viviendo, mendigando, cansado de que ya no podía ver, buscando una solución a su problema, entendió que solamente Jesucristo, quien también había escuchado, de la misma manera que escuchó que Jesús venía, también él había escuchado que Jesús era un hombre que sanaba al enfermo, que levantaba al paralítico, que libertaba al cautivo, que echaba fuera a los demonios, que Bartimeo escuchó que Jesús escuchaba siempre que Jesús, pues quizás escuchó también que Jesús había resucitado a la hija de Jairo, que había resucitado a Lázaro. Entonces, para Bartimeo no había ninguna oposición, para Bartimeo no había ningún obstáculo que pudiera arrancarle de su oído o de su mente que Jesús era el único que tenía la solución para su problema. Y Bartimeo, dice la Escritura y revela que había una multitud de personas que lo apretaban, había una multitud de personas que lo mandaban a callar, y Bartimeo seguía gritando: ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús pudo escuchar su clamor. Así, de la misma manera como Bartimeo, hay personas que quizás no estén ciegos de ceguera física, pero están ciegos de ceguera espiritual. Así hay personas como Bartimeo que quizás no están mendigando, oh gloria hacia el Señor, pero sí tienen un problema en su vida, pero sí tienen una situación en su vida, pero sí quizás están pasando por una enfermedad. Así como Bartimeo, hay personas en esta generación que también están deseando un milagro en su vida, deseando recibir una sanidad en su vida, en su cuerpo, deseando salir de la esclavitud, deseando salir de la miseria. Pero en esta tarde, en esta hora, oh gloria y maravilloso es el Señor, yo te presento a aquel Jesucristo que escuchó la voz de Bartimeo cuando Bartimeo gritó y le dijo al Señor que tuviera misericordia de él. En esta hora yo te presento a ese Jesús que puede resolver tu problema, que puede saciar tu sed, que puede llenar el vacío en ti. En esta hora te presento a ese Cristo de la gloria que siendo perfecto, que estando sentado en su trono, cuando ya no había solución, cuando ya Dios se cansó de los machos cabríos, del sacrificio, del holocausto, cuando ya no había más remedio, Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre, dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí. Óigame, y vino a este mundo despojándose de su trono, despojándose de sus poderes, vino en semejanza de hombre y se hizo carne y vino a este mundo a padecer por usted y por mí. En la cruz del Calvario vino a padecer por todos nosotros. Oye, demostrándote que todavía te ama, demostrándote que todavía tiene misericordia de ti, demostrándote que vino a rescatar lo que se había perdido, demostrándote que te espera así como murió, aquí, así como padeció, con los brazos abiertos, demostrándote que al tercer día resucitó y que hoy continúa sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo todavía por ti y por mí. Aquel que te dice en esta hora: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquel que te dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que te dice:
venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por tanto, no importa lo criminal que tú hayas sido, si es que has sido un criminal, no importa el pecado que tú hayas cometido. Óigame, déjame decir que la Escritura relata de muchos hombres que todos fueron pecadores, que todavía hasta la hora de hoy todavía vivimos en un cuerpo pecaminoso, pero más sin embargo Jesús, a través de su sangre preciosa, a precio de sangre, nos compró en la cruz del Calvario. Y ha dicho en su palabra que este sacrificio que hizo en la cruz del Calvario es para todo aquel que lo acepte como su exclusivo Salvador personal, como nuestro exclusivo Salvador personal. Que este plan de salvación es para todo aquel que reconozca que Él es el Señor, que pueda confesar con sus labios que Él resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, que podamos creerlo en el corazón, que podamos tornarnos a Él, que podamos desprendernos de toda vieja levadura, que podamos estar con la actitud de poder caminar conforme a sus estatutos y a sus preceptos, conforme a lo que estipula la Biblia, dejando toda vieja levadura atrás. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Es aquel que te dice en la mañana de hoy: venid luego y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grama, vendrán a ser como blanca nieve. Imagínense, no importa lo sucio que usted se encuentre, no importa lo arrastrado que usted se encuentre, no importa lo miserable que usted se sienta, no importa si usted anda sin esperanza, en Cristo está la esperanza, en Cristo está la solución, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Dice la Escritura que cuando padeció en la cruz, bajó a las regiones más bajas y allí le quitó la llave a Satanás del Hades, de la muerte, por lo cual la muerte no tiene autoridad sobre aquel que acepta a Jesucristo, sobre aquel que acepta a Jesucristo, sobre aquel que se constituye ser Hijo de Dios. Sobre tales personas que han aceptado a Cristo, la muerte ya no tiene más victoria. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesús, óigame, venció en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y usted que anda sin fe y sin esperanza, usted que piensa que todo, que ya no hay solución, en Cristo hay solución. Todavía Cristo continúa intercediendo por usted, por mí, por toda esta humanidad. Simplemente hay que, a través de la fe, dar el paso de fe y aceptarlo como nuestro exclusivo Salvador personal. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo mediante por el cual podamos ser salvos, sino tan solo a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo, el Cordero de Dios, aquel, el inmolado, aquel que padeció en la cruz. Allí no padeció más nadie, allí no padeció ningún Baal, ninguna imagen hecha por manos de hombre. Allí el que padeció fue Cristo, Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, aquel que Dios le ha dado y le ha entregado la potestad para dar vida. Dice la Escritura que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Así que en la mañana de hoy, corre
que yo estoy aquí para orar por ti. Corre, que yo estoy aquí para orar por ti. Y en el nombre de Jesús, estoy para orar por ti, para interceder por ti como intercedió Abraham por Lot en el momento en que Dios iba a pasar factura sobre Sodoma y sobre Gomorra, en el momento que Dios envió juicio para Sodoma y para Gomorra, en el momento en que Dios iba a destruir aquellas ciudades. ¿Por qué? Por la depravación terrible que había. En un momento cuando Dios envió a los ángeles para que fueran a visitar a Lot, aquel pueblo se levantó y querían tener relaciones con aquellos ángeles. Allí lo que había era una depravación terrible, y dice la Escritura que en esta generación que es la última, esto está peor que Sodoma y que Gomorra, por lo cual en el diluvio que nunca había llovido, allí Dios envió agua. Le dijo a Noé: prepara un arca donde tus hijos, tu familia serán salvos. Y mientras Noé preparaba aquel arca, predicaba y la gente se burlaba de ellos. Así hoy en día también venimos de parte del Señor a traerte el plan de salvación. Venimos a hablarte de un Cristo que salva, de un Cristo que sana, de un Cristo que liberta. Y te venimos a decir que la venida de Cristo está cerca. Y entonces la humanidad se comporta como se comportaron en aquel momento de Noé, en el diluvio, que pegaron a bufiárselo, pegaron a decir que estaba loco. La humanidad no hace caso, como en aquel tiempo de Sodoma y de Gomorra. Pero para este tiempo Dios tiene preparado un plan, y es que lo que no se ha visto, eso se verá. Dice la Escritura que lo que ojo no vio y lo que oído no escuchó, eso acontecerá. Eso acontecerá después del hambre, de la pestilencia, de rumores de guerra, de que se levante el hijo contra el hijo contra sus padres. Verán lo que dijo el profeta Daniel, la abominación desoladora de la que abrió el profeta Daniel, de la que habló el profeta Daniel, de la abominación desoladora. Vienen tiempos como nadie ha visto. Vienen tiempos donde solo se tiene que cumplir todo lo que está escrito. Vienen tiempos de dolor, gloria sea el Señor. Entonces, de la única manera que usted y yo podemos escapar, oh gloria sea el Señor, porque aunque se diera la casualidad de que usted no puede escapar, por lo menos muere en Cristo Jesús. Y Pablo dijo: para mí el morir es vivir, porque el vivir es Cristo. Cristo es el que ofrece la vida eterna. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Porque el estuche de carne vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Gloria sea el Señor. Y así, de la misma manera que cuando Abraham intercedió por Lot, que fue el ángel de Jehová y le dijo: escapa por tu vida, así de esta misma manera el Señor te dice en esta hora: escapa por tu vida, entra en el arca. No hagas como aquellos que hicieron caso omiso y por no querer entrar, cuando se cerró la puerta, quisieron entrar y no pudieron porque ya Dios había cerrado la puerta. No hagas como la mujer de Lot. Gloria sea al Señor. Me gusta repetir estas cosas porque la palabra de Dios es un seguimiento, y la palabra de Dios martilla, y la palabra de Dios confronta a esta humanidad, a esta generación que está viviendo ahora, porque la misma dice que estos tiempos son peores que los de Sodoma y de Gomorra, y que va a haber un ay, gloria sea el Señor. Entonces el Señor en su infinita misericordia, a través de los siervos, a través del evangelista, a través del apóstol, a través de todos aquellos que los ha constituido cartas abiertas, que los ha constituido la sal de este mundo, que los ha constituido sembradores de su palabra, a través de ellos
te advierte, te dice lo que va a venir. Y aún hay algunos que lo tienen por tardanza la venida del Señor, pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que no es que Él tarda su promesa, sino que no queriendo que nadie perezca, por su misericordia ha cortado los días para que puedan entrar. Es más, cuando usted se muere, automáticamente ya no hay esperanza, automáticamente para el que se muere y se muere sin Cristo, pues entonces ya Cristo vino. Gloria sea el Señor. Pero van a ver, dice la Escritura, Pablo dijo, no todos dormiremos. Gloria sí, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando venga la venida del Señor, cuando venga aquel que dijo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria sea el Señor. Así que estoy dispuesto a orar por ti en esta hora. En esta hora, ¿quién dice yo? En esta hora, ¿quién dice yo? En esta hora, ¿quién dice yo? Ya he escuchado la palabra, no tienes excusa. Eso es lo que dice la misma Escritura. Y esta palabra será predicada por todo el mundo. ¿Para qué? Para que el que pueda aceptarlo, el que pueda tornarse atrás y dejar el camino perverso y volverse al Señor. Para el que pueda entrar en el arca. Bendito y maravilloso es el Señor. Pero para el que no, pues no hay excusa. No hay excusa. Porque después que esta palabra sea predicada por todo el mundo, dice la misma al final que entonces vendrá el fin. Así que todavía estás a tiempo. Estás a tiempo. Todavía dice la Escritura en Hechos. En el libro de los Hechos dice la Escritura que Dios en muchas ocasiones, de diferentes formas, le habló a nuestros padres, ¿ve? En el antepasado, a través de los profetas. Y hoy continúa hablando a través de su Hijo Jesucristo, el cual resucitó en la cruz del Calvario, el que pone palabra en los vasos que Él ha constituido vasos de honra, en los vasos en los cuales Él ha depositado su tesoro, que es su palabra, en los vasos que somos aquellos que andan prestos a hablar de las buenas nuevas, a presentarte el plan de salvación de manera que no te pierdas. Todavía continúo esperando porque puedas aceptarle en la mañana de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Estoy dispuesto a orar por ti. Ven, 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 ven. Cristo a ti te llama. Ven, ven. Dice la Escritura que ciertamente mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, y serán sus días 120 y morirá. Santo. Y la otra parte que dice que qué acontecerá cuando venga aquel que te diga necio, hoy vengo por tu vida. Mire, la palabra dice que de qué le vale al hombre que granjeara y poseyere todos los bienes, y el día que en un segundo, en un minuto, en cualquier día, en cualquier momento, su alma deje de ser, atesorando, ¿para quién? Dice la palabra, es una pregunta, ¿para quién tú atesoras? Porque dice la misma, hacer mejor tesoro en el cielo,
donde el orín y la polilla no corrompen antes de que lo haga aquí en la tierra. Salomón dijo, todo es vanidad. Todo es vanidad, todo es pasajero. Lo único que nos pasa es la palabra de Dios. Y por esa vivimos, por esa somos transformados. Y a través de su Santo Espíritu dice que aquel mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará también vuestras almas, para la gloria del Señor. No teniendo más nada que decirte, deseo que la misericordia de Dios acampe alrededor de ti, que esta palabra que has escuchado siga inquietándote y calando y que quede grabada en la tabla de tu corazón, porque yo creo en ella, que no tornará atrás vacía. Esta palabra continuará siendo como un aguijón que va a penetrar en tu alma, en tu espíritu. Esperemos en Dios que en cualquier momento pueda ser salvo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te guarde y Dios te bendiga. Este que te habló es tu hermano, quien te saluda en el nombre de Jesús, Héctor Encarnación. Y cualquier cosa, estamos aquí ubicados en la 1592 Chester. Quien te recibe con los brazos abiertos en el nombre poderoso de Jesús, con nuestro pastor Joshua de la Rosa y nuestro otro pastor Henry Monroy. Amén, amén.